Bien, continuando entonces con las 4 mujeres de Dios, la puta, la bruja, la santa y la tonta, voy a leer unas palabras de San Agustín. Dice este santo: bueno, San Agustín es un misógino avergonzado pero firme. Resulta bastante sorprendente viniendo de un hombre de una gran sensibilidad que antes de ser nombrado obispo de Hipona llevó una vida libre y sin duda pecadora. Y va a sostener esto. ¿Cómo se puede entender que este hombre tan enamorado sea al mismo tiempo que poco después prohibió que en siglos venideros los esposos gozaran en la cama, y sobre todo el mismo que escribió frases tan terribles contra la mujer? Para él la mujer es y será siempre un ser peligroso al que hay que arrinconar en su papel de madre. Hago un paréntesis con una otra pie de página con otro libro, siguiendo con la tradición medieval de los espacios asignados a la mujer. Este libro se llama Las Madres Vírgenes y los Embarazos Milagrosos. Es un ensayo de mitología comparada de Pierre Saint-Beuve y después recurriré a él en todo caso, pero prácticamente lo que está diciendo es esto que está sentando acá San Agustín. El rol asignado en todas las culturas, y sobre todo en todas las religiones, bueno, cada cultura tiene su religión, el rol asignado estaba diciendo a la mujer a ser madre. Y de qué modo se estaba viendo, o se ha visto, mejor dicho, que esta imposibilidad de la maternidad tiene que ver o con un castigo, o bueno, con maldiciones, etcétera, ¿no? Un imaginario que todavía continúa respecto de la maternidad. En cierto modo, el momento que estamos atravesando en relación con la despenalización del aborto, en muchas oportunidades, cuando se escucha aquellas argumentaciones que tienen que ver con lo que se denomina para ellos la defensa de la vida, arguye o se sostiene en la naturaleza de la mujer, es su condición de madre, entendiendo que esta naturaleza es instintiva y no una construcción cultural. Hay una nota que salió el otro día es ayer, antes de ayer, de una bióloga trans, no sé su nombre, por supuesto, si no la mencionaría con su nombre, que dice que la naturaleza también es una construcción cultural, algo con lo que totalmente estoy de acuerdo y que en cierto modo también sostiene la teoría de Deleuze. Apropiándose de un empoderamiento de sentido o de un violentamiento de sentido, a las mujeres se les ha atribuido una condición natural de no solamente procrear, que bueno, esa es biológica, sino de la maternidad como obligatoriedad. Entonces, vuelvo a San Agustín. Para él la mujer es y será siempre un ser peligroso al que hay que arrinconar en su papel de madre. Por la pasión que inspira, la mujer representa un gravísimo peligro para la libertad de espíritu. Y ya era inferior en el instante de la creación, cuando fue concebida como una mera ayuda, entre comillas, para el hombre. No valía nada desde su nacimiento, incluso antes de cometer el pecado original, del que Agustín da una interpretación muy sexual como un pecado de la carne ligada a la concupiscencia. Por leer algunos de los pasajes de este libro, ¿no? Dice: condenó al amor, estoy hablando ahora de San Jerónimo, perdón. San Jerónimo condenó el amor como, comillas, un olvido de la razón, casi una locura, un vicio repugnante, muy poco apropiado para un espíritu santo. Y también escribió San Jerónimo: nada hay más infame que amar a una esposa como a una amante. Bien, fragmentos de las 4 mujeres de Dios. Vamos por fragmentos, que es lo que estoy haciendo. Anteriormente había hablado un poco de historia de las mujeres, y habíamos hablado de Christine de Pizan,
este modo que tiene Christine de Pizan, totalmente lúcido, de entender que nacer mujer es nacer un monstruo, y luego entender que no es una obra de Dios, sino una obra de los hombres, crearla un monstruo. Estamos hablando de una genealogía, una posible genealogía de los feminismos. En este otro tomo de la historia de las mujeres también, al que había hecho referencia antes, era la mujer en la familia y en la sociedad, y este se llama Huellas, Imágenes y Palabras. Este es muy interesante. Dice, por ejemplo, algo ligado a la seducción de las mujeres en relación con sus cabellos largos, ¿no? Algo con lo que siempre se han hecho chistes y se siguen haciendo chistes, llamémosle chistes, ¿no? Pelos largos, ideas cortas, bueno, esas tradiciones vienen de largo y tendrían que ver, pienso yo en este momento mientras lo estoy explicando, con lo que Sipes en su libro El irresistible cuento de hadas menciona o hace referencia como la tradición memética. Hay una tradición que es de orden, o una reproducción o una continuidad que es de orden genético, y otro que es de orden memético, es decir, cultural. Se van reproduciendo moldes o patrones. Entonces, esto que voy a leer de Historia de las Mujeres, que lo podríamos representar con un eslogan en latín que dice senza velatur mulier tondeatur, es decir, sin velo, mujer, cortate el pelo, porque el pelo es arma de seducción. Y sobre todo sabemos que las pelirrojas eran consideradas más demoníacas que el resto de las mujeres demoníacas. Entonces voy a leer un fragmentito también de esta Historia de las Mujeres. Dice: la inscripción representa lagunas. En la primera carta a los Corintios, en un pasaje en el que se refuerza el sometimiento de la mujer al hombre, San Pablo había ordenado que aquella callase en las asambleas. En la inscripción junto a la mujer que habla se encuentra un eco de este versículo. Poco antes, la misma carta había prescrito que la mujer estuviese cubierta por un velo mientras oraba, pues en caso contrario debía cortarse el pelo. Nisi velatur mulier tondeatur. Bueno, y hace una explicación estoy leyendo un análisis, una explicación de una imagen. Bueno, hemos hablado de San Agustín, ahora estamos hablando de San Pablo, ¿no? Esto que la mujer debe guardar silencio y debe cortarse el pelo o cubrirse el pelo. Las dos cuestiones, las que voy a seguir reforzando mi mirada respecto de uno de los feminismos, que ni sé cuál es, pero del que estoy hablando, que es los dos espacios que se han reprimido y se han negado a la mujer. La posibilidad de una propia voz, digamos, adueñarse de su propia voz, lo cual quiere decir de poder decirse a sí misma, nombrarse a sí misma, nombrar su deseo, nombrar su autonomía, su posibilidad de ser diciendo. Sabemos la fuerza, la importancia, la impronta que tiene la palabra. Es decir, quienes estamos trabajando con las discursividades y con la literatura, o con las letras, o con el lenguaje, no podemos estar ajenos de todos los espacios y de qué manera afecta a la subjetividad y construye un tipo de subjetividad totalmente subordinada o menospreciada, o que se considera a sí misma inferior, es decir, una subjetividad inferiorizada a partir de un discurso inferiorizante, en donde la mujer, como vimos acá con San Pablo y como lo vamos a poder seguir viendo en la medida en que continuemos con estos videos, no ha tenido acceso a su propia voz, es decir, a su propia expresión, por lo tanto a un pensamiento que pueda nombrarse, ni a su cuerpo, cortarse el pelo, disfrutar de su sexualidad o no disfrutar de ella, es decir, adueñarse de su cuerpo y de su voz. Volvemos siempre a lo mismo. ¿Qué quieren las mujeres? Una voz y un cuerpo propios. Virginia Woolf dirá una mensualidad y un cuarto propio. Es la teoría de Virginia Woolf y por supuesto que es interesantísima y también le doy la razón. La búsqueda final de cualquier feminismo es ser dueñas
del deseo, no ser nombrada por otros, tener una voz propia y un cuerpo propio. Algo que en esta segunda fundación, tan claramente definida y marcada por este libro que en el video anterior mencioné, que es tan, digamos, está tan fuertemente arraigado en lo que es esta segunda episteme, es decir, considerar a la mujer pecadora. Si tiene, incluso a un hombre, no tratar a su esposa con el deseo que se trata a un amante. Por eso vuelvo que las 4 mujeres de Dios no son la puta, la bruja, la santa y la tonta, sino la Virgen. La Virgen y la Madre están ligadas en la misma idea. El cuerpo de la mujer está hecho para procrear. Hacia ese lugar hay que arrinconarla, diría San Pablo, como acabo de mencionar, de un fragmento extraído de Historia de las Mujeres. Entonces, si hay que arrinconar a la mujer hacia el espacio de la maternidad, esa maternidad la convierte en esposa y no en amante. Por lo tanto, el amor y el deseo están fuera de ese espacio conyugal porque es pecaminoso. Entonces, todo ese imaginario, que cuando hablo de imaginario estoy hablando de una construcción cultural, ¿no? Sostenida en el discurso, sostenida en los sermones de la iglesia, sostenida en las prácticas judiciales, sostenida en los relatos, bueno, van creando lo que nosotros entendemos, o lo que estoy tratando de explicar, habla de una cultura patriarcal o machista. Hay un libro que no lo menciono solamente yo, sino todos aquellos que hurguetean por el lado de la historia de las brujas, que es el de Julio Caro Baroja, Las brujas y su mundo. Este libro, así como se lo ve, con esta tapa que hasta parece poco seria, yo quiero aclarar algo respecto de mis búsquedas y de mis elaboraciones genealógicas. Una vez alguien me dijo que a mí me gustaban los libros bastardos, ¿no? Entendiendo por bastardos aquellos que no tienen ninguna marca de autor o de autora relevante. Y es cierto, a mí me gustan los libros bastardos. Por ejemplo, yo he entrado en librerías y he comprado, por ejemplo, bueno, este de mujeres medievales no, tengo uno por acá que se llama, bueno, este Adán, Eva y la serpiente. Pero hay uno que yo se los quería mostrar, Mujeres malas y perversas de la historia se llama. Ese librito, que es, o estas mujeres del Antiguo Testamento, esta es una reseña de todas las mujeres que aparecen en el Antiguo Testamento y cuál es, digamos, argumentalmente su historia y simbólicamente su función. Obviamente que es interesante como para ir reconstruyendo, ¿no?, estos espacios asignados. Este quería mostrar. Estos libros, Mujeres malas y perversas de la historia. Bueno, yo rescato yo rescato el trabajo de ciertos autores fuera de lo académico, justamente fuera de lo molar, a quienes adhiero, y sí, me gustan mucho estos libros bastardos. Está bueno porque responde inclusive a una ideología de la que me apropio, ¿no?, que tiene que ver con salirse de lo molar. Cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier editorial, puede decir, y uno puede leer y puede apropiarse, y en eso consiste el verdadero rizoma, ¿no?, porque si no sería un rizoma jerárquico, y la de jerarquización pasa por donde a uno se le antoje. Bueno, este libro de Julio Caro Baroja, Las brujas y su mundo, lo recomiendo para quien quiera estudiar un poco acerca de la historia de las brujas. Dice, sobre las teorías de la magia. En algunos de los libros que tratan de este mismo o parecido tema, se define la tesis de que la brujería europea de la época de las grandes percusiones tiene unos orígenes históricos concretos, precisos en el culto a Diana, me había mencionado yo. En otros se estudia la relación con los orígenes de la idea del diablo cristiano. En otros a la luz de ciertos movimientos sociales de la Edad Media.
No faltan los trabajos en que se examina, partiendo de las teorías generales de la magia, según las concibieron los antropólogos de comienzos de este siglo, o según los autores de época anterior, no influidos aún por la investigación antropológica. Dice, por encima de esto, el mago, y aún más el hechicero o la hechicera, guiado por sus emociones y deseos, actúa como el cómico en escena, poniéndose en el papel, aunque sea de modo más sincero. La dramatización es esencial, más esencial aún si admitiéramos la tesis de Molanovsky de que la magia es una respuesta a la sensación de desesperanza que tienen el hombre o la mujer en un mundo que no pueden controlar. A mí me encanta esta definición de la magia. Hay un otro libro que se llama Historia de la Superstición, de Dracantos, que tiene un epígrafe por acá de Voltaire, que no lo voy a encontrar. Dice: la superstición es a la religión lo que la astrología es a la astronomía. Es genial. 2 puntos. La hija alocada de una madre muy prudente. Voltaire. Vuelvo a repetirlo. La superstición es a la religión lo que la astrología es a la astronomía. La hija alocada de una madre muy prudente. Entendamos que cuando hablamos de brujas, hablamos de magia, hablamos de esto, de brujería. Estamos hablando de lo supersticioso. Es a la religión lo que la astrología es a la astronomía, la madre muy alocada, de una madre muy prudente. Siguiendo con esto, la magia es una respuesta a la sensación de desesperanza que tienen el hombre o la mujer en un mundo que no pueden controlar. El mundo de la magia maléfica, repitámoslo a riesgo de parecer machacones, dice, es el mundo del deseo sin freno, podría llegar a decirse. Las grandes figuras de las hechiceras de la tragedia griega se nos presentan como dominadas por una pasión fiera. Medea, después de haber traicionado a los suyos, toman a Medea, hacen también este libro un rastreo de mujeres dentro de la tradición greco-romana que han ejercido este papel de hechiceras o de brujas. Un viejo refrán castellano dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, esto les quería nombrar porque es un concilio con fecha exacta, es un dato histórico. Dice: al concilio celebrado en Ancira el año 314 se atribuyó así un canon que, traducido, dice lo siguiente: hay que añadir además que ciertas mujeres criminales, convertidas a Satán, seducidas por las ilusiones y fantasmas del demonio, creen y profesan que durante las noches, con Diana, diosa de los paganos, e innumerable cantidad de mujeres, multitudes, cabalgan sobre ciertas bestias y atraviesan los espacios en la calma nocturna, obedeciendo a sus órdenes como las de una dueña absoluta. El canon Episcopi será otro de los textos que va a recopilar todas estas supersticiones, todas estas creencias y toda esta carga simbólica con la que se va a ir pregnando la cultura respecto de lo imaginario de la mujer. Nosotros no podemos decir la mujer es, porque en realidad ni la mujer es ni el hombre es decir, no hay un carácter esencialista para definir ningún género, porque el género también es una construcción. Dentro de esa construcción de género, en donde se atribuyen roles a lo femenino y a lo masculino, entendiendo por femenino y masculino una genitalidad femenina, una genitalidad masculina, algo que, por supuesto, está en permanente deconstrucción, por eso ya hablamos de género y no de genitalidad. Para eso tendremos que llegar al siglo XX, el siglo XXI, estamos acá en la Edad Media. Lo que a mí me interesa, y sigo reforzando, como dice Baroja, fuerza de ser machacona,
cómo se va construyendo este imaginario acerca de qué es la mujer. ¿Sí? La mujer es madre, la mujer es puta o es virgen. La mujer no debe desear, la mujer no debe hablar, la mujer no debe ostentar belleza, y la mujer está inserta dentro de ciertas prácticas que la llevan a volar por la noche, acompañada por Lilith, por Diana Cazadora, ya en multitudes, es decir, hay una banda. Eso es interesantísimo, como este imaginario nos está llevando tan directamente a la teoría de Deleuze respecto de la manada, ¿no? Porque las brujas, es decir, las mujeres volando por los aires en sus escobas, serían manada y tendrían un anomal, sea Diana, sea Hécate, sea Lilith, ¿no? Y la literatura, es decir, la discursividad medieval, va a rendir y va a dar cuenta de todo esto. Y lo va a asentar dentro de libros que son libros serios, es decir, son libros religiosos. Por eso la cita de Voltaire, ¿no? De la relación entre superstición y religión como astrología y astronomía, de una madre, es decir, como de una madre racional puede salir, o de una cultura racional pueden salir estos monstruos o estas monstruosidades. Algo más había marcado acá para leer. Dice, el inquisidor Pierre de Broussard, en la recapitulación de los crímenes atribuidos a las brujas de Arras, dice, cuando quieren ir a la bouderie, untan una vara de madera de un ungüento que les había entregado el diablo, así como las palmas y la totalidad de las manos. Después ponen la vara entre las piernas y vuelan por encima de pueblos, bosques y aguas, llevándoles el mismo diablo al lugar donde deben celebrar su asamblea o aquelarre. También está escrito, también consta en actas, y todas estas declaraciones y muchísimas más que si leyéramos o el Canon Episcopi o el Maleus Maleficarum u otro libro que en este momento me estoy olvidando respecto de las hormigas, bueno, después voy a acordar el nombre. Recaban este tipo, lo mismo que Ginsburg, ¿no? Recaban información, fuentes, datos, testimonios, actas, y quedan asentadas todas estas discursividades de esta segunda fundación de la episteme occidental, remitida o asentada en la Edad Media, donde todas las discursividades y las prácticas religiosas, legales, maritales, ubican a la mujer en este espacio de obediente, callada, peligrosa, diabólica, bruja, y se le va restringiendo su lugar al del silencio, al de lo privado, al de lo doméstico, al de lo materno, al de lo intuitivo. Bueno, y podríamos continuar. Voy marcando algunas cuestiones de los libros que les voy mencionando, ¿no? Otro libro particularmente interesante es este de Jeffrey Barton Russell, que se llama El Príncipe de las Tinieblas. También parece un libro muy bastardo, ¿no? Sin embargo, la información que se puede recabar de él es, bueno, importantísima. El poder del mal y del bien en la historia. Lo interesante de este libro es que trabaja más sobre la idea, sobre, bueno, la investigación, para mostrar de qué manera la figura de la mujer está ligada al mal. En una especie de concatenación, a mí me gusta mucho usar la figura de la metonimia, ¿no? De cómo se va tomando una parte por el todo y se va cargando de simbolismo a la mujer, al cuerpo femenino y al carácter de lo femenino, con aquellos atributos relacionados con lo demoníaco, el mal, lo que arrastra, lo que hace perder al hombre, un sujeto, por supuesto, inferior, sin inteligencia, ligado a lo intuitivo, ligado a lo materno, a lo irracional, bueno, que no tiene una voluntad propia, alocada, muchas cosas más para decir, ¿no? Y les voy a leer algunos pasajes de este libro también. Dice, bueno, el diablo tiene el poder
de adoptar la forma de un ángel de luz, como decía San Pablo. También puede cantar bellamente, es decir, el demonio puede adoptar la figura no solamente de lo horrible o de lo horripilante, lo que entendemos por demoníaco, sino también de lo bello, de lo angelical. Mucho de esto van a tomar los románticos también respecto de la manera de representar a la mujer. Y dice esto. Les voy a leer un relato que consta en actas, por decirlo de alguna manera. Dice: una noche un demonio adoptó la forma de una hermosa mujer que viajaba en el desierto. Llegó a la puerta de la cueva del monje. Fingiendo estar agotada por el viaje, cayó de rodillas ante el monje suplicándole: la noche me alcanzó viajando por el desierto y ahora estoy asustada. Déjame descansar en el rincón de tu celda para que no me devoren los animales salvajes. El monje se apiadó y la acogió en la cueva, preguntándole por qué viajaba sola en el desierto. Ella comenzó a conversar normalmente primero, pero poco a poco endulzó sus palabras y empezó a ganarse sus simpatías. La dulzura de su discurso gradualmente se apoderó de la mente del monje hasta que se concentró en ideas lascivas. Ella comenzó a mezclar bromas y risas con sus palabras. Se empinaba para tocarle la barbilla y la barba como en señal de respeto, pero enseguida le acariciaba la garganta y el cuello. El monje ardía ya de deseo, pero cuando ella iba a consumar su pasión, el demonio lanzó un horrible graznido de voz ronca, se escapó de su abrazo y se marchó riendo obscenamente de su vergüenza. Y dice: si los ablandamientos no tienen éxito, Satán utiliza los ataques demoníacos, obsesiones, para aterrorizar a los monjes hasta hacerlos abandonar su vocación. A veces el diablo envía sueños y alucinaciones para asustar a los monjes mientras duermen, otras veces, etc. Me hace acordar mucho a un cuento que por pronto siempre trabajamos en Introducción a la Literatura, para ejemplo de romanticismo, que es un cuento de Gautier, La muerta enamorada. Ese monje que en el mismo momento en que toma sus hábitos se siente seducido por una mujer, mitad ángel, mitad demonio. El tema es que la mujer seduce y aparta de ese camino consagrado a Dios, y eso es lo que la vuelve peligrosa. El diablo casi siempre es macho, tiene una abuela poderosa, quizá descendiente de alguna antigua diosa de la fertilidad. También tiene esposa y 7 hijas que representan los 7 pecados capitales. Es el padre del anticristo que engendra en una prostituta babilónica. También engendra otras figuras numinosas o malvadas como Merlín. Bueno, no importa esto. La madre de Lucifer, a veces llamada Lilith, está orgullosa de su hijo el diablo. Bueno, y dice muchas cosas. Los padres afirmaban que todos los que hacían el mal estaban aceptando implícitamente servir a Satán, pero la noción de un pacto explícito de entrega al diablo era nueva. Hacia el siglo XV, el pacto se transformaría en la acusación central contra las brujas. Documentos en los que se afirmaba que se establecían formalmente esos pactos se presentaron en los tribunales con supuestos valores